¿Qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio del show de Alex.tv. Este episodio es del 17 de octubre, del 2025, y es un viernes. Hoy es un episodio muy interesante. Yo siento que les va a gustar. Va a ser un poquito largo porque tenemos 4 clips de un solo video de soporte que ver y también una pequeña presentación que les presenté para presentarles esta información en un estilo así, presentación de PowerPoint, en ese estilo. Entonces viene muy interesante. Vamos a hablar hoy de los arcontes. Vamos a entrar en detalle de los llamados 7 arcontes. Se les relaciona, insisto, y voy a explicar mi diferencia de opinión, que siento que no tiene nada que ver con la astrología, pero se le relaciona a los cuerpos celestes visibles desde la Tierra, dígase obviamente la Luna y el Sol, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Ahí están los 7 y vamos a hablar de detalles, sus otros nombres, qué tipo de situaciones controlan y cosas así. Como siempre, les quiero plantear que esta información es ustedes tengan el discernimiento de interpretar si algo de esto es verdad, si algo de esto hace sentido, eso se los dejo a ustedes, yo se los presento. Yo también voy a, al final, como siempre, darles mi sentir y de alguna manera siento que esto es información, una, muy interesante y muy importante, porque van a ver una relación entre lo que les presento y los 2 minutos de mi video de salida, que de cierta manera siento que una forma intuitiva, sin querer, de una forma natural, esa información o sugerencias que yo les he presentado y tal vez ahorita después de esta información empiecen a hacer sentido. Como tenemos mucho material que procesar, vamos a empezar con el primer clip de este video de soporte, donde explico un poquito de los arcontes, quiénes son, están relacionados al demiurgo, el creador de la Matrix, son en esencia sus terratenientes, sus cuidadores de este siete diferentes grupos de control de alguna manera. Vamos a ver este pequeño clip. Los clips no son de 3 minutos en esta ocasión, son un poquito más cortos, así que nos vamos a ir más rapidito y les seguiré dando mis comentarios acerca de los arcontes. ¿Nos controlan? Les pregunto. El gnosticismo es una corriente filosófica y espiritual que busca comprender el universo a través de la gnosis, un conocimiento profundo y directo de la verdad divina. A diferencia de las religiones que promueven la fe ciega, el gnosticismo se centra en la experiencia personal y el descubrimiento interior, ya que para los gnósticos el mundo material no es una creación perfecta ni divina, es un lugar de imperfección, sufrimiento e ilusión, un velo que oculta la verdadera naturaleza espiritual del ser humano, hecho para estar lleno de distracciones que nos alejan de nuestro origen divino. En la cosmovisión gnóstica, el mundo material fue creado por el Demiurgo, una deidad menor e imperfecta que carece del conocimiento pleno de la divinidad suprema. Este ser, ignorante de su propia limitación, se proclamó el único Dios, y dio forma a un universo defectuoso. Sin embargo, este Demiurgo no está solo en su tarea, pues cuenta con la ayuda de los arcontes, entidades que actúan como guardianes del universo material. Estas fuerzas manipulan y controlan a las almas humanas, manteniéndolas atrapadas en un ciclo de ignorancia, miedo y deseo. Según el gnosticismo, la mayoría de las personas viven en un estado de sueño espiritual, el cual es provocado por estos seres. Esto significa que están desconectados de su verdadera naturaleza divina, atrapadas en una rutina de preocupaciones materiales y falsas creencias impuestas por los arcontes. En contraparte, el despertar espiritual ocurre cuando una persona comienza a cuestionar la realidad que la rodea y busca el conocimiento profundo de su origen divino. Este despertar no solo libera el alma del control de los arcontes, sino que también revela la verdadera esencia del universo. Ahora que ya comprendemos el contexto gnóstico y los desafíos que plantea, adentrémonos en las esferas que gobiernan los arcontes y descubramos cómo podemos trascenderlas. Bueno, pues este primer video nos presenta la información de los arcontes. En esencia, digamos que es este mecanismo de control impuesto por el demiurgo para que la Matrix funcione. Por eso he dicho muchas veces que yo no creo en la Matrix dura, ya sea física, no creo en la Matrix electromagnética o la Matrix virtual, la Matrix energética, en ninguna, porque en esencia ninguna funciona sin nuestra aportación, sin nuestra participación. Y por algo, si funcionara, ¿para qué se requieren los arcontes? Ahí está la Matrix para controlarlo, ¿no? No, es que los arcontes, su función es exactamente, vamos a ver los 7 diferentes arcontes, su función es que con lo que ellos hacen, nos hacen partícipes de esta Matrix. ¿Qué es la Matrix? Es el mundo material. Por eso digo que no es ni una simulación, ni es algo duro, una cúpula dura, ni es electromagnética. Es simplemente este mundo real, material. Existe, ¿ok? Existe. Sé que hay mucho que dicen que esto es una simulación, muchos que dicen que cuando tú tocas algo no está realmente tocando, que todo es energía, que la materia no existe. Ok, son palabras nada más. Este mundo denso, este mundo físico, con todo lo que conlleva, con todo lo que conlleva, es la Matrix. Y es donde los arcontes
los 7 arcontes de diferentes tipos de emociones, llamémoslo así, o diferentes tipos de comportamientos, me gustaría llamarle, nos hacen partícipes de este mundo físico. No es que el físico esté mal, no es que el disfrutar a nuestra familia o amigos esté mal, no es que tú disfrutes de ti mismo, disfrutes algo, disfrutes una actividad en este físico, veas un partido de fútbol, juegues, hagas deporte, tengas relaciones sexuales, comas, tomes, leas, no lo hace mal. Pero sí es importantísimo reconocer que este mundo físico es una versión minimizada de ti, una versión bajoneada de ti, perdón la expresión así tan, pero es una versión que no es. Y el descubrimiento de quién eres realmente. Por eso el mensaje de este canal es descubre quién eres, porque si tú descubres quién eres, ya tu participación en la Matrix, tu participación en el mundo físico, en el mundo denso, ya cambia totalmente. No estoy diciendo que lo domines, que es otra vertiente que yo estoy total desacuerdo, lo he expresado muchas veces, esta idea que podemos hackear esta realidad, así igual, literal, hackear, controlar esta realidad. Y entonces lo hacemos a nuestra ventaja. Y entonces atraemos el dinero, atraemos el amor, atraemos el éxito, comillas, digo, a ese sí le pongo comillas porque ¿qué es el éxito? Descubrir quién eres para mí es el éxito. Para alguien más, pues si no, yo quiero 100 millones de dólares en mi cuenta, para mí eso es éxito, muy bien. O quiero ser presidente de un país, eso es éxito, muy bien. Tú lo defines, ¿no? Pero quiero decir que todo este tipo de situaciones nos, nos ahuyentan y por eso digo, más que controlar esta realidad, descubrir quién eres te permite operar en ella sabiendo que pues en esencia es una versión limitada de las realidades que hay allá afuera y te permite en la muerte, que es un simple pasaje, una simple metamorfosis, un simple cambio, tú decidir y decir, chicos, yo los amo a todos igual que a todo el universo, pero yo me retiro y me voy a otro sistema. Y absolutamente nadie, se los aseguro, te puede frenar. Nadie en absoluto, ni la Matrix dura, ni la Matrix suave, ni la Matrix electromagnética, ni los arcontes, ni nada. Te la van a hacer muy difícil porque son hábiles en sus procesos y van a jugar con el juicio, y van a jugar con la culpa, y te van a decir que tienes que volver a reparar tus errores, y te van a decir cómo es este ser en crecimiento, este ser lleno de errores, que por medio de la reencarnación lo va a hacer. La reencarnación es en su Matrix. Qué raro que no te proponen reencarnaciones en otros lados que ellos no controlan. Es como decir, está este hotel, hay muchos hoteles, tienes que volver a mi hotel una y otra y otra y otra vez. Y no nos interesa que tú pienses por ti mismo, porque este es el conocimiento, esta es la creencia. No sé si ya empieza a hacer sentido cómo funciona todo esto. Vamos a ver el primer video de soporte donde se presentan los primeros 3 arcontes y luego pasaremos a una especie de presentación donde yo les daré mi sentir, mi opinión acerca de estos 3 arcontes. Primero vamos a ver 3 y luego 4. Así separé los videos. Fue la manera en que lo pude hacer. Vamos a verlo juntos. Saturno, la restricción. El Ayos es el arconte de Saturno y encarna la restricción y el tiempo. Él es el poder que refuerza la sensación de limitación, desde las barreras autoimpuestas hasta las estructuras que mantienen los ciclos repetitivos. Como regente de esta esfera, el Ayos refleja el peso de las obligaciones, los ciclos repetitivos y las reglas inamovibles que nos hacen sentir atrapados. En un nivel más práctico, esta influencia puede traducirse a las rutinas monótonas, la sensación de estar constantemente presionado por el tiempo, o las creencias limitantes que impiden nuestro crecimiento personal y espiritual. Para los gnósticos, superar esta esfera significa reconocer y trascender esas restricciones, liberándonos de las cadenas del tiempo y el espacio para conectar con nuestra verdadera esencia. Mercurio, el engaño. Armas es el arconte de Mercurio. Simboliza el engaño y la manipulación. Esta esfera refleja las distracciones y las falsas narrativas que nos mantienen atrapados, desde la desinformación hasta las ilusiones que crean nuestras propias mentes. Superar esta esfera significa liberar la mente de las ilusiones y falsas narrativas que nos mantienen atrapados en una realidad distorsionada. Esto implica desarrollar la capacidad de discernir entre lo que es auténtico y lo que es manipulación, cuestionar la realidad percibida, buscar la verdad interior y evitar distracciones vacías. Venus, el deseo. El arconte conocido como Kalaila Hombre se encuentra en la esfera de Venus, encarna el deseo y las pasiones terrenales. Esta influencia fomenta la búsqueda innecesaria de placeres materiales y emocionales, desviando nuestra atención del camino espiritual. Superar su esfera implica liberarse del dominio del deseo y de las pasiones terrenales que distraen nuestra atención del crecimiento espiritual. Trascender esta esfera requiere autodominio, desapego y conexión interior. Bueno,
Eh, Aquí nos presentan los primeros tres arcontes. Quiero aclarar, como dije, los 7 arcontes se relacionan a los 7 cuerpos celestes. No, se les llaman planetas, pero pues no en esencia, porque la Luna no es un planeta, es un satélite de la Tierra, y el Sol es la fuerza de energía de nuestro sistema solar. Entonces, yo no le doy connotación. La Luna, tengo mis propios teorías, pero el Sol, si es así, no me lo toquen, por favor, porque el Sol es la fuente de energía del sistema solar. Y creo que el modelo de los sistemas solares a través del universo es que los planetas son hijos de su Sol y las lunas son hijos de sus planetas. Entonces, en el caso de la Luna en particular de aquí de la Tierra, siento que una sustitución, si había un satélite natural, un satélite era mucho más pequeño porque la Luna es demasiado grande para el tamaño de la Tierra. No hace sentido comparativamente con otros planetas o otros sistemas. Entonces, quién sabe la Luna, muy posiblemente, no sea ni siquiera natural. Entonces, nuestra Luna actual, tenemos una Luna natural. Y el Sol es la fuente de energía de nuestro sistema. Por algo están echando cosas ahí en el aire, en la atmósfera, en los cielos. Por eso echan, y no voy a tocar no voy a decir la palabra, etcétera. Entonces, si tú me sigues, si estás en estos temas, sabes a qué me refiero. Echan ahí polvito intentando que no llegue la energía del Sol. Si el Sol fuera dañino, echarían ese tipo de situaciones. Yo hago la pregunta, ¿no? Por eso, este es un tema que necesito yo precisarlo. También necesito precisar que no tiene nada que ver con la astrología, no tiene nada que ver con la numerología, no tiene nada que ver con las fuerzas de los astros. Para mí simplemente se le asignaron este tipo de, o sea, le asignaron cuerpos celestes a cada uno de los arcontes. Hay quien dice que esa fuerza ahí está y Saturno tiene la fuerza de Helaios, en este caso vamos a empezar a hablar de él, y que Júpiter tiene la fuerza de su arconte, y que la Luna, de hecho, es la de Yaldabaoth, y el Sol tiene otro nombre por ahí, y etcétera. Entonces, yo necesito expresarlo. Yo no hago la relación ni con la astrología, es otra situación. Se me hace o benigna o neutral la astrología y también el sol en particular. No siento esa vibración que se dice que es algo que nos daña, ¿no? Que si se dice de Júpiter, que de Saturno, no sé. A mí se me hace que ahí tal vez inclusive haya, como todo esto es un juego de ajedrez, haya información, dentro de acertijos, dentro de acertijos, dentro de acertijos que están buscando confundirnos. Pero bueno, empecemos con Saturno, ya está en pantalla, el Laios. Es el arconte de la limitación, de las barreras autoimpuestas, de los círculos viciosos, de que no crezcas, de que no cambies. Es el arconte que no quiere el cambio, el que te quiere que te quedes chiquito, el que piensas que eres una víctima, que estás en tus rodillas, en que no te puedes levantar, en que no tienes la fuerza para superar tus obstáculos. Y te limita solo, porque las únicas limitaciones que tú tienes son autoimpuestas, tú solo te las estás poniendo, ni siquiera ellos. Ellos te están haciendo creer a ti que las tienes. De hecho, por eso dije, intuitivamente he hablado, llevo casi más de 400 episodios y más de 100 episodios en el show de Alex TV y 400 en Dialect Show TV. Y el episodio 3 de Dialect Show TV en el 2022, marzo del 2022. Episodio 3 en inglés, All your limits are self-imposed. Todos tus limitaciones son autoimpuestas. Así tal cual. Me nació hacer ese episodio ese día. Y lo que dije es que cualquier limitación que tú piensas que tienes, este ser chiquito, físico, limitado, está en ti, no es real. Y tuve una respuesta que me agradó de cierta manera, aunque fue burlesca y medio denostando, diciendo, a ver, eres un idiota porque si me tiro a un edificio me voy a caer y me voy a matar. Sí, en el físico. Yo obviamente hablaba de lo que realmente eres, que eres un espíritu teniendo esta experiencia densa, física, limitada. Pero tus barreras como ser, tus límites como ser no existen, tú te los autoimpones, tú piensas, al pensar que tú eres nada más un cuerpo físico humano, tú solo te estás limitando. Y el arconte de Saturno en Laios es lo que busca, que tú te quedes en la limitación, en la victimización, que estés en un círculo vicioso, que estén como los perros que dicen que están persiguiendo su cola, haciendo un círculo y no yendo a algún lado. Esas son las intenciones del arconte en Laios. Vamos a ver el segundo. Mercurio Armas es el arconte del engaño, de las falsas narrativas, de las ilusiones, de la desinformación, del juego de ajedrez confuso, de los acertijos adentro de los acertijos. Yo creo que yo estuve en una situación porque típicamente se relacionan a uno de los 7 arcontes. Yo les platiqué de ese sueño que tuve de joven, que estaba dentro del laberinto, si superaba el laberinto, y luego entraba uno nuevo, y no sé cuántos pude, y no que yo sea muy inteligente ni muy fuerte, era simplemente como tumbar una pared con un mazo. Eventualmente, si te pones y tienes paciencia, la vas a tumbar. Sí, sí, así tal cual.
Entonces, pues yo sentía que era lo que tenía que hacer, resolver los laberintos, ¿no? Entonces iba del laberinto uno, 2, 3, 4, no sé cuántos fueron, se sintió eterno ese sueño. Fue el sueño que luego desperté y tardé como media hora en entender quién era, dónde estaba, qué hacía, qué día de la semana era, qué tenía que hacer, tenía que ir a la universidad. Llegué tarde ese día por lo que me tardó recuperarme de ese sueño. Eh, y al final yo platico que en estos laberintos resuelvo de repente uno y ya no estoy en un laberinto, estoy en una especie de como de un lugar desolado, una cosa y se aparece un ser. Yo creo a alguien que trabaja para el Arconte Mercurio y me dijo, ya, no los vas a resolver, no vas a resolver el engaño, no vas a resolver las falsas narrativas, no vas a resolver los acertijos dentro de los acertijos, los laberintos dentro de los laberintos, no lo vas a hacer. Y yo dije, sí, sí lo voy a hacer. Y entonces, yo siento decirlo con seguridad de mi ser, se aparece otro ser mucho más imponente y le dice que no, dice que sí los va a resolver. Y entonces este ser me empuja, me pone la mano en la frente y me empuja. Y en ese momento despierto, como diciendo, ya se acabó el sueño. Ya hasta aquí llegaste. Hasta aquí fue tu barrera. Entonces, este arconte trabaja en el engaño, y perdón que lo diga, las creencias. Si tú crees en algo, pero es un salto de fe, pregúntate y ve a tu corazón. Si tu corazón te dice que sí, en este momento es la información que tú necesitas. Pero si tu corazón te mete duda, cuestiónalo, cuestiónalo. Entonces, a eso me refiero. Ya no quiero tocar más porque sé que es un tema muy sensible, muy, muy sensible a lo que acabo de decir. Lo voy a decir medio en código crítico. Si tú tienes una creencia que es un salto de fe que dentro de ti realmente no lo crees, pero estás eligiendo creer a algo externo, cuestiónalo porque esa es la manera en que trabaja el arcante Mercurio. Vamos a ver el tercero de este primer video, Venus, o también conocido como Kalila Ombri. Ah, este está bien difícil. Este es del deseo, del apetito sexual, de la lujuria, de las pasiones terrenales, no nada más basado en el tema del sexo, deseo o apetito por cuestiones como la comida, la bebida, las drogas, los juegos de azar, todo, el poder, el dinero. Sí, también se puede ser adicto al dinero o tener hambre de dinero así sin entender para qué. Y un poquito platicado de repente gente mayor que ha tenido éxito económico, y el éxito le pongo comillas, pero que llega a una cierta edad y dice, ni entendí el juego, ni entendí, nada más sabía que estaba obsesionado con hacer dinero y más dinero y más dinero. Cuidado, porque puede que tal vez te esté influenciando el arconte Venus, Kalila, hombre. Vamos a ver el tercer clip o segundo que explica los 4 arcontes faltantes y les continuaré dando mis opiniones, mis sentidos en este muy interesante episodio. Muy interesante episodio. Los arcontes nos controlan. Sol, la autoridad. Yao es el arconte del sol y representa la autoridad y el poder. Él es la fuerza que perpetúa las estructuras de control, desde sistemas políticos hasta jerarquías sociales que restringen la libertad, y no hacen más que reforzar el dominio de los arcontes. Superar su influencia implica cuestionar las estructuras de poder, reafirmar la autonomía espiritual y cultivar la soberanía personal. Esto significa liberarse de la autoridad opresiva y recuperar el poder interno para dirigir tu propio camino hacia el despertar espiritual. Marte. La violencia. Sabaoth es el gobernante de Marte, simboliza la violencia y la agresión. Este arconte alimenta los conflictos, las guerras y la competencia constante, desviando la energía de las almas hacia el caos y el sufrimiento. Trascender esta esfera significa que debes cultivar la paz interior, romper patrones de conflicto y fomentar la armonía. Júpiter. La justicia severa. Adonaios es el regente de Júpiter, representa la justicia severa y la imposición de leyes. Esta esfera refleja la rigidez de los sistemas que imponen culpa, juicio y castigo, limitando la capacidad de las almas para crecer y liberarse. Superar el gobierno de Adonaios implica romper con la culpa, cuestionar las leyes rígidas y practicar el perdón. Luna. La ignorancia. La luna está gobernada por Yaldabaoth, el líder de los arcontes y creador del mundo material. Representa la ignorancia, el estado de desconexión espiritual en el que vive la humanidad. Bajo su influencia las personas aceptan el mundo material como la única realidad, olvidando su origen divino. Trascender la luna requiere despertar a la verdad, buscar el conocimiento profundo y cuestionar a la aparente realidad. Bueno, como les dije, este segundo o tercer clip, depende cómo lo hagamos, eh,
presentado los 4 arcontes finales, las suman 7. Vamos a empezar a ver el primero de este clip, el Sol, también llamado Yao. Sí, no sé si has estado conmigo por algo de tiempo, especialmente si vienes o si también eres partícipe en Dialect Show TV. Ahí, en los primeros 100 episodios, hablé mucho de las jerarquías. Inclusive le dediqué un episodio. Y dije, vamos de las jerarquías al balance. Y el balance suena como la neutralidad, pero realmente el balance lo preciso de la ley del balance, la ley de la armonía, la ley de que todos somos el mismo puntito en la creación. Todos, 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 absolutamente todos. Entonces, la ley del balance totalmente choca con el arconte sol ya, es el antiley o la ley del antibalance o la antimateria o del antiuniverso, ¿no? Porque es lo contrario totalmente. El arconte sol, ya, que insisto, yo no lo relaciono al cuerpo celeste de nuestro sol, es otra cosa totalmente diferente, importantísima en su fuente de energía, energía crística que brinda a todo, es la fuente de alimento para todos los planetas y luego los planetas alimentan a sus satélites y así subsecuentemente. Por eso no quisiera relacionarlo con el cuerpo celeste Sol. Pero es el arconte de la autoridad, de la jerarquía, de la política, de la ley, de este tema que tiene que haber líderes, que tiene que haber una jerarquía, que tiene que haber alguien que manda, que no, o sea, y entonces volvemos, de alguna manera se complementan los arcontes porque volvemos a que eres limitado, eres chiquito, no eres político, no estás en el grupo de los líderes, entonces pues tú no cuentas, tu opinión no vale, tú solo tienes que seguir y obedecer y creer, es lo que nos quiere imponer este tema, ¿no? Yo he dicho que en realidades diferentes, que no son densas como la Tierra, no hay jerarquías. No hay jerarquías, créanme. Y sí funciona. Y yo les digo, y me preguntan, ¿cómo funciona con una fiesta familiar? Una fiesta familiar, ¿a poco tiene que haber alguien que diga, es así, y es así, y tú esto, y tú lo... No, todo funciona de alguna manera orgánicamente. Y claro que no hay alguien más pequeño y claro que no hay alguien más grande. Aunque a veces por respeto, el anciano, la persona, se le escucha, tal vez, pero inclusive no va a imponer, tal vez puede sugerir, que es muy diferente. El arconte sol ya usa es la imposición, la ley, la autoridad, el te callas, es así, y te callas, y es así, y crees. Y es un salto de fe, y me vas a creer a mí. Tú no puedes creer lo que tú sientas adentro, tú tienes que creer lo que yo te diga. Si ven cómo todas estas fuerzas trabajan una con otra, ¿no? Estaba relacionada al tema de la desinformación y las creencias y todo que vimos en el video anterior. Vamos a ver el segundo de esta serie, Martes Sabaoth. Uy, este es muy fuerte. La violencia, agresión, conflicto, guerras, competencia, este constante intención que las cosas que tengo que estar enojado, que tengo derecho, estar enojado. No, pues tienes derecho a cualquier cosa, tienes libre albedrío, tú puedes pensar, sentir lo que tú quieras. O sea, no es el derecho, no es que no podamos sentir violencia. Pues en esta vida es muy difícil no sentir agresión, conflicto, no sentir que de alguna manera a veces sí te quieres pelear, yo lo entiendo, pero es como trabaja estar con martes, sábados, en hacerte sentir que las cosas se luchan. Y en este voy a tocar un tema bien sensible que ya lo he mencionado, pero es un excelente ejemplo, por eso lo tengo que recordar, de los hermanos Menéndez. Es que el papá les hizo esto, es que la mamá fue cómplice, es justificadísimo que los mataron con lujo y violencia. Arconte Marte, Arconte Marte, justificando la venganza. Esos casos de linchamientos en pueblitos, es que estos eran unos violadores o no sé qué hayan sido, entonces los colgaron en plaza pública. El Arconte Marte. El arconte Marte. No hay, la violencia jamás es el camino. Jamás. Jamás. No hay justificación. Si lo tenemos que justificar, no es el camino. Tiene que ser algo natural. Si se trabaja base, es que nos hizo esto. Por eso fuimos a atacar este país. Porque él nos hizo la misma justificación. La misma justificación que trabajaron muchas razas estelares cuando estaban en evolución. Porque es la simple involución. Por eso esta realidad es densa, es involuta, porque no está en evolución, no se le está permitiendo evolucionar. Esa es la famosa quinta D, esa es la expansión de conciencia de la Tierra. Cuando dejemos todo esto y evolucionemos. Y entonces vamos a ver que la violencia jamás fue opción, que la agresión jamás fue opción, que el conflicto jamás fue opción, que las guerras definitivamente jamás fue opción, y la competencia jamás fue opción. Era un simple programa. Como les he dicho, ya gente al final de su vida no entendió de qué estaba, no entendió cuál era la carrera, nada más entendió que estaban corriendo, no sabía ni a dónde ni cuándo iba a terminar. Nada más tengo que seguir compitiendo, 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 porque si no compito no sirvo. El arconte, Sabaoth, el arconte Sabaoth. Quería decir de los Menéndez, y por eso decía
esta justificación de que estas cosas, que la violencia a veces tiene lugar. No, 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 perdón, quería decir otra cosa, ya recordé, un poquito perdí el hilo ahí, que decía que las razas estelares es la misma manera en que se justifica. Y que, por ejemplo, un momento, ya lo platicaba en un par de videos, que los pleiadianos fueron y le dieron hasta con la cubeta, como decimos en México, a los reptilianos en una guerra que estuvo en México. Hasta con la cubeta. Los hicieron pomada, ¿no? Y de ahí los reptilianos, que sí tienen un aspecto muy, muy imponente, muy dan miedo. Es un programa también en nuestra cabeza. Es un programa en nuestra cabeza. Eh, Dan miedo, no estoy diciendo que los reptilianos sean buenos o malos, porque sería un juicio en parte. No estoy diciendo, platicando una historia en que les dieron a estar con la cubeta y de ahí los reptilianos se pusieron a invadir, a interferir, a hacer pomada también otros planetas y seres por la justificación. ¿Saben cuál era? No le hicieron a nosotros. No le hicieron. ¿No les suena conocido ese caso? ¿Caso Menéndez? Es que mi papá nos usó, es que mi mamá fue cómplice, entonces yo tengo todo el derecho de haberlo matado por lo que violencia. Lo mismo pensaban los reptilianos. ¿Ok? Involución. Involución. Al final los arcontes trabajan con eso, con nuestras imperfecciones que vamos adquiriendo y que vamos también dejando en nuestro proceso de evolución. Vamos a ver el tercero, Júpiter, Adonais, eh, Adonaios, perdón. Justicia severa, justicia vía violencia. Mismo tema caso Menéndez. Es que es lo justo, lo correcto. Creo que alguna vez platiqué de que a una persona que asesinó a 30 chicos homosexuales ahí en Chicago en los 80s, Chicago, Illinois, Estados Unidos, lo vi en un documental de Netflix, como al final eran imágenes reales, no era documental, no era armado, era lo que sucedió, que cuando lo iban a ejecutar, había gente ahí y hacen el comentario, es que fue gente que ni conocía a las víctimas, ni conocía al victimario. Como decimos aquí en México, no tenía que ver en el asunto. Ah, pero traen una ira. Lo justo, quémenlo, hiérvanlo, destruyanlo, quémanle las patas, ¿no? Una ganas de la justicia vía la violencia, cuando la violencia jamás está justificada. Esta es de las más difíciles, esta es de las más difíciles, porque tenemos bien impregnado el programa de la justicia aquí en Internet, bien impregnado. Estoy diciendo que quien haga mal tiene libre paso. No, pero algún día vamos a entender que la justicia, especialmente la justicia a través de la violencia, no tiene lugar. Porque la violencia en automático se descarta una con otra. La violencia no tiene lugar, bajo ninguna justificación. Y por último, ya al lavado dejamos al líder hasta el final, la luna y al lavado, el demiurgo, el líder de los arcontes. Eh, Él trabaja con la ignorancia, la desconexión espiritual del mundo material. En esencia, él trabaja cuando no descubres quién eres, cuando no descubres que es una chispa divina, cuando no descubres que es un espíritu teniendo una experiencia limitada material, pues él gana de alguna manera. Entonces, no es que no es que esto, no es que el otro, no es que nada más tenemos esta vida, no es que yo creo en ciertas situaciones que se me presentan y hago un salto de fe. Todas estas situaciones, Arconte y al lado, ¿no? Él trabaja, lo que a él le apuesta es que tú nunca recuerdes quién eres y que caigas presa de todo lo que este mundo material ofrece. ¿Qué estoy diciendo? Sí, si lo supiéramos un poquito, si trabajamos, si jugamos el juego con el conocimiento del juego, ya cambia la cosa y entonces ya te puedes echar una cervecita, te puedes echar un pedazo de carne, puedes tener tu relación sexual sin problemas, puedes hacer esto y lo otro, disfrutar a tu familia y amigos, puedes hacer todo lo que esta tierra y esta realidad ofrece, pero entendiendo que, por ejemplo, no puedes estar obsesionado, no puedes simplemente vivir para el dinero y así. No sé si la verdad intenté hacer el mejor esfuerzo de explicar los 7 arcontes y cómo trabajan estos programas, que se dice que tenemos 365 programas, 365. Yo sé que es difícil, pero todos se anulan, todos absolutamente se anulan descubriendo quién eres. Tenemos un videito más de salida, está muy bueno. Yo sé que ya fue mucho material y les agradezco que sigan aquí escuchándome, pero este video de salida está genial. No quise, es un clip de este mismo video, cual definitivamente les recomiendo que vean completo. Y también les recomiendo, si quieren, que vayan y consulten o vean el canal de este creador y por ahí se suscriban, den like y todo lo que siempre les pido. Este trabajo no es mío y yo agradezco enormemente a los creadores que yo
de cierta manera utilizo su trabajo como video de soporte. Vamos a verlo juntos y les daré mis comentarios finales de este episodio de viernes. Los arcontes nos controlan. Cada una de estas esferas y sus arcontes representan un obstáculo espiritual que enfrentamos en nuestra vida diaria. La ignorancia es la falta de conocimiento sobre nuestra verdadera naturaleza. El engaño son las distracciones y mentiras que nos rodean. El deseo es la búsqueda constante de placeres fugaces. La autoridad es la sumisión a sistemas que limitan nuestra libertad. La violencia es la agresión y el conflicto que nos alejan de la paz interior. La justicia severa son las culpas y juicios que nos atan al pasado. Y la restricción son las barreras que percibimos como insuperables. Aunque para nada es un camino fácil, entender cómo operan estas fuerzas nos da las herramientas para superarlas. Liberarse de la influencia de los arcontes y su creador es alcanzar el conocimiento de la gnosis, que más que conocimiento intelectual es un despertar profundo que transforma nuestra percepción del mundo. A través de ella, las personas reconocen que el mundo material es una ilusión y descubren su conexión con lo divino. Para ello debemos seguir diversos pasos clave: reconocer la ilusión del mundo material, comprender que lo que percibimos como realidad está lleno de engaños y que nuestro verdadero ser no está definido por las limitaciones de este mundo, conectar con la luz interior, buscar dentro de nosotros mismos esa chispa divina que los gnósticos llaman la semilla del pleroma. Este proceso requiere introspección, meditación y un profundo deseo de verdad. Practicar el autoconocimiento, cuestionar las creencias impuestas, reflexionar sobre nuestra esencia y abrazar nuestras sombras como parte del camino hacia la iluminación. Los arcontes actúan a través de estructuras sociales, políticas y culturales, de modo que se cree que al desafiar estas jerarquías debilitamos su influencia sobre nuestras vidas, y también podemos realizar prácticas simbólicas o filosóficas como la meditación, el autoconocimiento y la búsqueda activa. Al tomar estos pasos comenzamos a romper las cadenas que los arcontes han construido a nuestro alrededor. Pero, ¿qué sucede cuando finalmente despertamos? Pues hay que reconocer que los arcontes son obstáculos internos y externos que enfrentamos a diario. Superarlos no es solo un acto de resistencia, sino una afirmación de nuestra esencia divina y nuestro potencial más alto. Así se alcanza la gnosis, saliendo del mundo material y uniéndose al pleroma. Entonces solamente queda preguntarte una cosa: ¿ya estás listo para despertar? Explora el conocimiento, desafía las narrativas impuestas y conecta con tu luz interior. Comparte tus pensamientos, tus experiencias y sigue explorando este camino hacia la libertad espiritual. El viaje comienza ahora. Bueno, este último video o este último clip de soporte, de un video de soporte, es probablemente uno de los mejores que he usado en mis casi 4 años teniendo canal. Año y medio con el show de Alex y casi 4 años con The Alex Show. Así se los dejo. Yo la verdad mi recomendación es que si quieren terminando este video vayan y esos 3 minutos los vuelvan a ver y definitivamente tal vez pongan en sus favoritos el video de soporte o ese clip. Esos 3 minutos, lo que dice, la verdad para mí intentar replicarlo, o sea, solamente decirles que hay una resonancia total del 100% así tal cual, porque al final sí, esto es real, pero no pienso que nos controlan porque lo permitimos. No es un control absoluto, es un control suave, es un control relativo. Nos controlan porque no descubrimos del todo quiénes somos. Y me incluyo, porque por eso digo que el descubrimiento es un trabajo diario y que no creo que me dé porque veo los 7 arcontes y sus 7 formas de control diferentes unos de otros. Yo creo que caigo presa de los 7 fácilmente. Y como he dicho de la violencia, claro que tengo días que estoy enojado. Ni se diga del deseo y demás, pues claro que caigo presa del deseo de todo tipo en esta realidad. Claro. Y el tema del dinero, digo que no quiero que me controle y todo, pero como proveedor de mi familia, de mis hijos, de mi esposa, como junto con mis hermanos, quien apoya a mis padres, etcétera, pues claro que caigo presa de las mortificaciones del dinero y claro que quiero hacer más dinero. Claro, claro. Por eso lo que hablo es medio críptico, medio en código, medio relativo, porque toda esta situación lo que hace es que esta realidad la han construido a la perfección para que caigamos presa de todas estas situaciones que acabamos de ver en este video. Por eso yo he dicho que con mucho respeto y con mucho cariño, yo he tomado la decisión con mi ser, no Alex la experiencia, no Alex el humano, mi ser, mi real ser, ha tomado la decisión que cuando se presente la muerte en esta experiencia, la cual no estoy deseando que sea en el próximo segundo, ni el día de hoy, ni en una semana, cuando sea. Necesito estar preparado que sea, por ejemplo, hoy. Eh, Mi ser ha tomado la decisión que a dejar este sistema. Y estoy
100%, vamos a dejarlo así, porque no ocupo 101, 100% seguro dentro de mi ser que no va a haber matrix dura, suave, electromagnética o como sea, o no va a haber posibilidad de los arcontes, que claro que van a intentar interferir, claro que van a intentar. No quieren que dejes el juego, no quieren que dejes el juego, así literal. Es como un hotel que no quiere que te vayas, nunca, es como el Hotel California. ¿Has escuchado la película del Hotel California? De los Eagles, que muchos dicen que habla de la Matrix, del control. You can check out, but you can never leave. Puedes hacer el checkout, pero no te puedes ir nada más. Diciendo, ya me voy, pero no te puedes ir, mi amigo. Vamos a ver, no estoy enojado, no estoy enojado, porque no, volvemos a través de la violencia, a través del enojo, a través de presentarme y decir, a ver, hijos de la fregada, yo me voy porque me voy, ¿qué voy a lograr? Estoy vibrando en uno de los arcontes, estoy dando poder a ese arconte. Igual se me va a presentar y me va a decir, bien, bien, Alex, qué bueno que estás enojado, ¿verdad? Sí, tú enójate, ¿verdad que es injusto? ¿Verdad que esto es justicia? Que es injusto, que esto es justicia, ¿verdad? Segundo arconte que va a trabajar. No recuerdo ahorita los nombres exactamente de cuál es cuál, etcétera, ¿no? O sea, tal vez no me va a controlar ya la ignorancia, pero la violencia, la justicia. ¿Y qué les presento? Y no digo que yo sea grandioso, porque fue 100% intuitivo y esto tiene años que tiene ese video de soporte, sí. Pero ¿qué les presento en los 2 últimos minutos? Y les digo que como se vayan descubriendo, esas emociones arcónticas van a dejar de tener importancia. La violencia, la lujuria, la ira, la envidia, el enojo, la separación, la justicia a través de la violencia, lo especifico. Violencia y justicia, o sea, son dos separadas. La violencia nomás por pelearnos, o la violencia porque es injusto. Fíjense, ahí estaría trabajando dos arcontes. Dos. Entonces, ya para terminar, mi ser ha tomado la decisión que aunque va a estar bien difícil y va a ser un calezón, como decimos aquí en México, va a ser un calezón. Cuando se presente va a ser, chicos, yo me voy. ¿Me la quieren hacer fácil o me la quieren hacer difícil? Como una vez que tuve que cancelar una tarjeta de crédito, ¿para qué digo la empresa? Pero yo creo que la conocen, una famosilla así de 4 letras. Y estuve como hora y media y me seguían haciendo ofertas de puntos me ofrecieron un viaje a Cancún, 4 días, 3 noches con 2 personas y no sé qué. Usted pague el avión, eso sí. Y al final, hora y media, que le digo, amigo, vamos a ir aquí otra hora y media más. Te vas a hacer perder tiempo a ti y me estás haciendo perder tiempo a mí. No voy a conservar la tarjeta de crédito. La voy a cancelar. Y en el momento que dije eso, bueno, me dice todo un choro, lo aceptas, y como diciendo, ya no funcionó. Entonces, el proceso lo veo igual, es como te quieren vender algo que no quieres comprar. Tienes que estar ahí asertivo, seguro de ti mismo, que no me van a aventar, me van a piconear, me van a aventar cosas que ahorita no recuerdo. Oye, ¿es que hiciste? Sí, pero tengo que estar tranquilo. Tengo que estar tranquilo de no reaccionar a ese tipo de cosas. Sé que este episodio duró bastante y te agradezco mucho. Me gusta traerte episodios cortos, pero en ocasiones hay temas como estos que ameritan el episodio largo. Entonces yo te agradezco muchísimo y te digo esto. Muchísimas gracias por la gentileza de tu atención. Que tengas un excelente fin de semana. Si hay una charla, nos vemos el lunes. Si no, aquí estaremos. Si seguimos aquí en esta realidad, aquí estaremos en una semana. Que tengas un excelente día. Gracias. Gracias por llegar a esta parte del video. Esta es mi parte favorita. Aquí es donde te sugiero que descubras quién eres. No eres lo que te han forzado a creer. Eres este ser increíble sin límites que tiene vida eterna, fortaleza asombrosa, sabiduría infinita y un corazón grande y hermoso. Todos tus límites siempre serán autoimpuestos. Tu mejor versión en esta realidad está dentro de ti. Tu única misión en esta vida es convertirte en una luz de amor para servir a otros. Esta versión está lista para ser descubierta hoy. ¿Cómo descubres quién eres realmente? El proceso de descubrimiento es personal. Nadie puede hacerlo por ti. Habla con el universo y pregunta, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A qué vine a este mundo? Comenzarás a recibir señales y pistas. Notarás cómo tus ideas sobre esta realidad comienzan a cambiar. No más jerarquías, no más competencia, no más quejas, no más dependencia de los demás. Descubrir quién eres significa tu liberación. Tus límites autoimpuestos caerán y estarás listo para entender esta realidad, pero debes ser paciente para permitir que los demás despierten a su tiempo, por su propia voluntad. Eso hará muy pronto, lo verás, y eso nos llevará a un nuevo mundo. A medida que trabajas hacia tu mejor versión, notarás cómo las viejas emociones ya no te sirven. El odio, el miedo, la rabia, el orgullo, la lujuria, la envidia, la violencia, el juicio de los demás y otras emociones desaparecerán de tu mente y de tu corazón. Entenderás que esas emociones solo sirven a tu mente egoica y no a ti.
Por favor, intenta ser comprensivo con los demás que no piensan o sienten como tú. Todos tienen un proceso, nadie tiene la razón y está bien o mal, todos somos diferentes. No te preocupes tanto por tener la razón, siempre. No permitas que el orgullo te impida reparar las cosas con tus amigos y familiares. Es muy importante que disfrutes esta vida con tus seres queridos. Trabaja para reparar las cosas con ellos y deja que los otros decidan. Muchas gracias por ver este video. Por favor, compártelo, da like y suscríbete. Si tienes algún comentario o sugerencia, por favor, usa la sección de comentarios. Para dudas, colaboraciones y si deseas aparecer en el programa, escríbeme a hey@elshowdealex.tv. Gracias de nuevo. Por favor, no olvides visitar nuestro sitio web www.elshowdealex.tv. Al darme tu tiempo, me honras. Que tengas un gran día.